¿Cómo estás, Ana María, Juan Pablo, Carlita, Sarita? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Bien, bien, bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra nueva clase de confirmación con una oración y nos ponemos en las manos de Dios. ¿Ya? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos acompañas en todo momento, porque tú nos inspiras para participar en tu iglesia y también para ir aprendiendo cada día más a ser mejores cristianos y cristianas al servicio tuyo en este mundo necesitado. Quédate ahora con nosotros y guíanos en la tradición de tu iglesia, tanto en la liturgia como en tu palabra y en el culto entero. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hoy vamos a empezar a estudiar el culto como tal, el culto que hemos visto cada domingo, cada sábado, que celebramos en la iglesia. Es una liturgia que ya lleva 8 o 9 años en la iglesia, que la fuimos construyendo en un proceso largo de reforma litúrgica, así que estamos bien contentos y orgullosos de la misma, ¿no? Trae para todos al tiro, Alex. Y igual yo voy a ir mostrando acá la misma liturgia para que vayamos paso por paso entendiendo y buscando qué significa cada palabra que decimos, cada gesto que hacemos. Todo tiene un significado y debe siempre, siempre ayudarnos a una vinculación con Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar culto cristiano explicado. Esto ya lo habíamos visto la sesión anterior, centrándonos en el hecho de que en el culto tenemos tres espacios que son los más importantes, que son la confesión y el perdón, la palabra y la predicación y los sacramentos, ¿no? Cada culto siempre debe tener estas tres cosas para que tenga una formalidad litúrgica correspondiente a nuestra tradición. Confesión con absolución, la palabra con predicación y el sacramento. Obvio que se pueden hacer cultos centrados más en la palabra o de puro sacramento también se puede, pero lo ideal es que tengamos las tres cosas. ¿Por qué? Porque estos tres elementos van a generar una unidad en cada uno de nosotros en cuanto a nuestra conexión con Dios. A través del perdón reconocemos el amor de Dios. En la palabra conocemos de Cristo y de sus mandamientos. Y en los sacramentos, especialmente en la Santa Cena que realizamos cada culto, recibimos directamente a Dios. Y ese es el alimento espiritual para nuestras vidas. Pero si no hay perdón, por ejemplo, que muchos tratan de tirar la confesión para otro lado, ¿no? Porque es algo que a la gente a veces le incomoda. Si no hay perdón, entonces, ¿cómo voy a recibir la palabra? Si siento culpa, si estoy enfermo, enfermo espiritualmente hablando. Debemos siempre darnos ese espacio de confesión. Así, es importante que entendamos
que el culto viene desde una tradición que no empezamos nosotros, sino que es parte de la tradición litúrgica de todo el judeo-cristianismo, ¿ya? Por ejemplo, si leemos el Salmo 100, acá dice: aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias, entren en su templo con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí la lectura es palabra de Dios. Amén. Tenemos aquí distintos elementos que nos ayudan a comprender la importancia de hacer esto que hacemos. Primero, hay un clamor a Dios de toda la tierra, no es solamente de un par de personas, sino que es toda la creación la que busca a Dios y busca conectarse con Dios para poder servirlo con alegría y no así nomás, no obligados ni coercionados ni enojados, sino con alegría. Le cantamos, le oramos, todo aquello que nos vincula con Él. ¿Y qué hacemos principalmente en el culto? Reconocer que el Señor es Dios. Esa es una de las grandes importancias que tiene el culto cristiano. Está centrado en Dios y es para Dios. Y todo el culto debe ayudarme a reconocer que Dios es Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no es mi partner, no es mi socio, no es mi amigo, es Dios. Dios con mayúscula. Ese Dios que los judíos ni siquiera pueden decir su nombre. Es el Dios todopoderoso, el Dios creador. Eso es lo que buscamos reconocer en el culto, que Dios es Dios. No que el pastor es simpático, no que la comunidad es simpática, no que el templo es lindo, sino que Dios sea Dios para mí, para nosotros. Que somos creación suya y que somos de Él. A Dios pertenecemos. Somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Por eso dice: entren por sus puertas dando gracias. Entren en su templo con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. El nombre de Dios y no de otro. El Señor es bueno. Su misericordia, aquello que nos hace reconocer el perdón, permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Eso es lo que le decimos a nuestros hijos y que ellos le digan a sus hijos que Dios es fiel, que Dios está siempre con nosotros, que Dios es misericordioso. Eso es lo que hacemos en el culto como tema central. Es lo que debemos predicar y recibir. ¿Sí? Con un ejemplo, en este caso, en el Salmo 100. Cuando vemos nuestra liturgia, nos encontramos que la liturgia tiene una parte que se llama liturgia de entrada, otra que es la liturgia de la palabra, y luego la liturgia eucarística, que la vamos a ver más adelante.
La liturgia de entrada, que es lo que vamos a ver hoy, significa cómo nos preparamos para la palabra y el sacramento. La palabra liturgia viene del griego liturgia, que significa servicio u orden. En este caso, es el orden de entrada, el orden de la palabra, el orden del sacramento. El liturgo en la antigüedad se reconocía como aquella persona que construía algo. Nosotros a través de la liturgia tratamos de construir una relación con Dios, un reconocimiento con Dios. Y eso es lo que empezamos a hacer desde el principio hasta el final. Tenemos que el culto cristiano es una celebración a Dios. No nos celebramos a nosotros mismos, sino a Dios. Entramos en conexión con Dios. Vengan y alaben a nuestro Dios, dice el apóstol Pablo. Así entendemos que el culto es un diálogo con Dios, en donde yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Yo le pido perdón a Dios y Dios me convoca hacia su perdón. Yo le oro a Dios y Dios me devuelve con su palabra. Yo necesito de Dios y Dios se entrega a mí a través del sacramento. El culto es siempre un diálogo, no es solamente un monólogo, sino es un ida y vuelta con Dios. No del pastor, sino de todos, porque todos participamos de la celebración. Es parte de una necesidad espiritual de entrar en contacto con Él para sentir su presencia y amor juntos como comunidad de fe que se reúne en su nombre. Repito, no en el nombre de la iglesia, ni del pastor, ni del obispo, en el nombre de Dios, siempre. Este diálogo, como aparece aquí en la liturgia, se inicia con una llamada de Dios a celebrar su amor por medio de las campanas, porque viene hacia nosotros recordándonos el estruendo y presencia inspiradora del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Habíamos visto, si no me equivoco, ese elemento, ¿no es cierto? Que las campanas nos recuerdan el día de Pentecostés, ¿sí? ¿Tienen sus Biblias ahí a mano? Vamos a buscarla. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El libro de los Hechos relata la historia de la primera iglesia cristiana. Hechos 2, desde el versículo 1, dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban los apóstoles. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Como ven, aquí
está lo que nosotros también queremos que suceda. Queremos que esas campanas resuenen y que todos quedemos llenos del Espíritu Santo. Que todos quedemos llenos de Dios. Por eso la fiesta de Pentecostés, la iglesia se viste ¿de qué color? Para recordar estas lenguas de fuego. ¿De qué color se viste la iglesia en Pentecostés? En el día de Pentecostés, en el día del Espíritu Santo, el aniversario de la iglesia cristiana. Rojo. Rojo. Rojo, muy bien, porque recordamos las lenguas de fuego. El Espíritu Santo en general se, siempre se simboliza con ese fuego, aunque también con la paloma por el bautismo de Jesús, pero es más el fuego inspirador. La paloma no hace mucho, la verdad. El fuego es mucho más profundo porque es algo que nos lleva no hacia la purificación, sino hacia el fuego del corazón que debemos tener cuando la fe obra en nosotros. Recordando lo que veíamos la clase pasada, la fiesta de Pentecostés es de color rojo, pero el tiempo de Pentecostés, que es la mitad del año en el cual estamos ahora, es ¿de qué color? Muy bien, Ana María, verde, porque es el tiempo de la iglesia, del crecimiento, de la madurez. Entonces las campanas no son un mero tema de que salga bonito el culto, sino que nos recuerdan precisamente ese gran momento que dio inicio a la iglesia cristiana. Y eso es muy importante. ¿Dudas? Bien. ¿Cuántas campanas se tocan? Cuando tocamos las campanadas al inicio del culto y al final, ¿cuántas se tocan? 12. Muy bien, Daniel, 12. ¿Por qué 12? Tengo mis sospechas, pero la verdad que no lo sé. ¿Cuál es tu sospecha? Dale, a ver, juégatela. No, el 12 como número simbólico también en la Biblia, o las tribus, los discípulos, por ahí. Bien, bien, bien. Claro, por el número 12 en la Biblia es el número del pueblo de Dios. De ahí están los 12 apóstoles, las 12 tribus. Entonces, cada vez que hay un 12, siempre quiere simbolizar la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos e hijas de Dios. ¿Ya? Porque los 12 tribus, por ejemplo, se van a transformar en el pueblo de Israel, los 12 apóstoles van a hacer el inicio de la iglesia como pueblo renovado de Dios. Entonces este 12 siempre tiene que ver con nosotros. Por eso son 12 al principio y 12 al final de cada culto. Todo tiene un sentido y una razón de ser. No es por casualidad ni porque es bonito. Las campanas se tocan 15 minutos antes para avisar a la comunidad que estamos reunidos para el culto. Se toca al inicio del culto, se tocan las campanas durante el Padre Nuestro, que eso también lo vamos a ver después, que es para avisar a toda la gente que no está en el culto que estamos orando para que se una en la oración, y a la salida para señalar que llenos del Espíritu Santo salimos al mundo al finalizar el culto. ¿Mm? ¿Por qué razón
nos ponemos de pie para cuando vamos a iniciar el culto, porque está el organista tocando, se tocan las campanas y todos nos ponemos de pie y el celebrante, el oficiante o el pastor entra a la iglesia y todos se ponen de pie. Para ¿Por adorar qué? a Dios. Para eso estamos en el culto, Ujú. pero no nos ponemos de pie para adorar a Dios en ese instante. ¿Para qué nos ponemos de pie? Yo sé, A ver, para demostrar que somos todos iguales, que el pastor es uno más. bien, bien, Sarita, ¿qué significa eso para el culto? ¿Por qué es importante ese gesto de que iniciamos el culto todos de la misma manera? Que entiendo que somos todos iguales, que estamos todos en la misma posición y que eventualmente podríamos todos hacer lo mismo. Claro, ¿sabes cómo se llama eso en la Sacerdocio, teología de la iglesia? sacerdocio universal, Excelente, muy bien, esposa de lo he pastor, estudiado. excelente. Claro, es una muestra del sacerdocio universal de todos los creyentes, una teología muy importante de nuestra iglesia que, a diferencia de la iglesia católica, y es una de las razones por las cuales también se divide la iglesia hace 500 años atrás, pensamos que el pastor es parte de la comunidad, no es un ser que viene de otro planeta, ni que ostenta una dignidad distinta al resto de las dignidades de los que están ahí en la iglesia. Entonces empezamos igual. Nadie se pone de pie porque entra el pastor como un respeto hacia el pastor, sino que nos ponemos de pie porque somos iguales. Y a la salida lo mismo. Porque al pastor no se le tiene reverencia. Se le puede tener respeto como a cualquier otro ser humano en su cargo, pero no se le tiene reverencia. ¿Sí? Aunque algunas veces yo les pongo la mano en broma para que me besen el anillo, esos son solo bromas. Tal como dijo Sarita, cualquiera de nosotros tiene la dignidad, no la preparación, la dignidad para oficiar en un culto. En el caso de que el pastor no esté, la comunidad tiene el deber de elegir a uno de entre sus miembros para el servicio divino, para oficiar la liturgia. ¿Ya? Eso obviamente que se aprende. Yo lo enseño constantemente a todos los estudiantes que pasan. Y es bueno que los laicos también aprendan, los laicos son ustedes, también aprendan a guiar ciertas partes de la liturgia y que nos atrevamos a compartir también a veces estos espacios. Claramente esa es mi labor, ese es mi trabajo porque soy el pastor de la iglesia, pero no significa que ese trabajo no se puede compartir en ciertas ocasiones con la debida preparación. Nadie manda a alguien a construir una casa sin estudiar primero. Lo mismo con la liturgia. Para que nadie se vaya muy rápido tampoco. Entonces, tenemos las campanas que nos dicen que el Espíritu Santo está presto para venir a nuestro encuentro y nos ponemos de pie
porque queremos que el Espíritu baje a nosotros, recordando ese momento de Pentecostés. Y entra el pastor con la música de fondo en donde el culto inicia. Y luego nos sentamos todos juntos y tenemos un último momento de reflexión con la música, en la cual vamos recordando también nuestra necesidad de Dios, vamos preparando nuestra confesión. Ese espacio que se llama preludio no es solo para escuchar la música, es para que nos preparemos en espíritu, de mente y de cuerpo para la confesión, porque en la confesión no van a tener 10 minutos para confesar sus pecados. Ponemos en orden nuestra cabeza, de tal forma que cuando llegue el momento de la confesión, podamos hacerlo en paz con Dios. Y digamos lo que tenemos que decir a Dios. Tenemos que aprovechar ese tiempo para conectarnos con nosotros mismos y también con Dios. Después, al iniciar el culto, declaramos en nombre de quién estamos y por qué estamos aquí. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo el poder y presencia de Dios, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo 124, que es un verso que siempre decimos al principio del culto. ¿Por qué? Porque estamos en nombre de Dios en primer lugar. ¿Quién es Dios? Pues el que nos ayuda, el que está con nosotros, el creador. Si está con nosotros el creador, entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué otra prueba necesitamos? Recordamos el Salmo. El Salmo siempre va a ser una experiencia de fe, una experiencia real de fe de una persona de carne y hueso, con dudas y certezas. Y por eso siempre usamos los salmos en los momentos más espirituales del culto, como en la Santa Cena también, que el verso que se dice también viene del salmo del día. Ahora, es imprescindible que entendamos que estamos en el culto, aunque disculpen que sea majadero, pero estamos en el nombre de Dios, porque es muy fácil caer en la tentación de creer que estamos en el nombre del pastor. Y así pasa en muchas partes. O en nombre de la iglesia tanto. No, estamos siempre en nombre de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rui, en este momento, antes del Salmo, cuando se hace en nombre del Padre, se hace en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo me he fijado que no se hace siempre como esa señal que uno suele hacer cuando, o que al menos yo siempre había visto que se hacía al comienzo de... El persignarse. ¿Eso es parte de la gestualidad que corresponde a esta parte del culto? Buena pregunta, buena pregunta. Dos partes. Primero, cuando está la señal del pastor y está la señal de cada uno, ¿no? Cuando uno hace la invocación, que es estar aquí presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Hay algunos pastores que no lo hacen, yo sí lo hago, porque es una opción desde lo kinestésico, desde el movimiento simbólico, para darle más potencia a las palabras que uno está diciendo, ¿sí? Es lo mismo que cuando uno va a hacer la Santa Cena y yo puedo decir, tomó el pan o tomó el vino y no tomarlo.
No, lo tomo, lo muestro, ¿no? Son gestos litúrgicos que ayudan a los participantes a comprender lo que está sucediendo, ¿sí? En este sentido, la persignación es una respuesta personal a la señal de la cruz que acaba de hacer el pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hago parte de esa presencia de Dios trino y también me puedo persignar a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra iglesia? Y es que en 150 años de iglesia en Chile, en donde la iglesia católica hizo mucho daño a todas las iglesias que no eran ellas, hay muchas cosas que se dejaron de hacer solo por no parecerse a los católicos. Una de ellas es la persignación. Entonces, si uno va usualmente a las iglesias luteranas, que tienen el orden más alemán de tradición o europeo, no se persignan en general. Los que vienen de tradición católica normalmente se siguen persignando, que está súper bien. Pero los que hemos crecido en la iglesia, normalmente no. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de chiquitito a que esas cosas son católicas y no se hacen, lo cual es una estupidez, digamos, ¿no? Son solo cosas que se dejan de hacer para no parecerse a. ¿Mm? Así que yo los inspiro y los insto a que si les nace, lo hagan, porque es un gesto que no tiene absolutamente nada de malo. Todo lo contrario, hago parte de mi gestualización, de mi participación activa en el culto, también con mi cuerpo, no solamente con la voz, también con mi cuerpo. Y es bueno participar, moverse, gestualizar. Eso nos hace bien porque nos ayuda a participar más. Obvio que todos los que venimos de iglesia evangélica o protestante no lo hacemos porque fuimos educados así, como algo que es malo, terrible, infiel, cuando en realidad con la mano en el corazón que alguien te pregunte, ¿qué puede tener de malo hacer la señal de la cruz? ¿Cómo puede ser eso tan diabólico, digamos? Salvo que el que lo hace me cae mal, entonces no lo hago. No tiene sentido. Tenemos que exigirnos un poquito más que eso, ¿no? Creo que apunta igual a eso, a la carencia de sentido y para que muchos católicos le han asignado a la resignación. Yo cuando era chico y estaba en el colegio, muchos compañeros, no sé, se pegaban en un dedo, ¡ay! Y, y o, 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 no sé, jugaban un boleto del bingo o del quino del loto Y se persignaban, claro. Entonces ya parecía como un juego, más que algo que tuviese sentido. Entonces, de eso se agarraban algunos evangélicos para decir que era una cuestión banal y sumándolo al sentimiento anticatólico, como para decir que no correspondía hacerlo porque le sacaban el sentido, ¿no? Yo creo que también cuando ¿cómo sería la palabra? Cuando se vulgariza, tampoco creo que sería correcto hacerlo. Claro, o sea, el tema es, por ejemplo, cuando un católico común y corriente se persigna afuera de una iglesia. ¿Por qué lo hace?
adentro el cuerpo de Cristo. Claro, porque adentro está el sagrario con el cuerpo de Cristo. Pero cuando un católico se persigna a- al lado de una animita de estas que hay en la carretera, por ejemplo, ¿por qué lo hacen? Ni idea, lo hace nomás. Y de hecho, el 90% de los católicos no sabe por qué se persigna frente a una iglesia. ¿Ya? Es lógico que dentro de las divisiones que han habido vayan habiendo y naciendo ciertas reticencias, rechazos hacia gestos que ni siquiera se entienden por qué se hacen. Por eso yo hago lo que hago para que entendamos lo que hacemos. Y es tan importante que lo hagamos. ¿Mm? Lo importante es que se haga sabiendo por qué se hace, En efecto. porque si no vas a hacer lo que decía como una muletilla. Sí, Yo lo hago esto. El que pasaba en una iglesia donde era yo, levantaba las manos. Y de repente el que estaba ahí no decía levantar las manos. ¿Ah? Y había que levantarla por obligación porque ya todo ya sí. era un círculo que se, esto tiene que... Como el monito mayor. Pero, en cierto modo funcionan así los ritos cotidianos. O sea, creo que le enseñamos a los niños a saludar, a despedirse, a dar gracias y un montón de gestos eh, o de signos que en realidad van dando significado en el uso y en el tiempo. Por lo tanto, es en cierto modo cómo funcionan como los rituales sociales y vamos conociéndolos a partir también de que los hagamos sin saber su contenido muchas veces. Entonces, no sé si será válido hacerlo solamente cuando sabemos por qué se hace. Creo que ahora mismo los niños van con nosotros a la iglesia y estoy segura que no todo esto lo van a entender, aunque yo se los llegue a repetir a la casa. Sin embargo, lo van a hacer y se van a poner de pie y se van a sentar y van a hacer cosas sin entenderla, pero su comprensión posterior es parte del haber integrado como estos signos dentro de su propia ritualidad. ¿Mm? Sí, el rito se aprende por medio de la repetición y así se forja lo que se llaman tradiciones. Está bien, es como el Padre Nuestro. Uno se lo va aprendiendo mientras lo va repitiendo. El credo también. En general nadie se lo aprende en clases, digamos. Uno se lo va aprendiendo mientras lo dice. Y los rituales también se van repitiendo y uno va mirando y así se va forjando en la fe. El tema importante es que uno lo puede hacer, por supuesto, sin entenderlo todo. De más que a ustedes se les va a olvidar alguna de las cosas que vamos a ver aquí, claramente. Y yo se las tendré que repetir, feliz. El tema es que cuando tus hijos te pregunten por qué se ponen de pie, tú tienes que tener una respuesta. Porque si tú le dices no sé, eso significa que tú estás haciendo cosas como adulto que tampoco entiendes. Y ahí se transforma en algo poco serio desde la perspectiva de la comunión. ¿Mm? Y obviamente que no tienes que saberlo todo como madre, pero debemos prepararnos para poder educar a otros en este aspecto, porque cuando los niños y también los adultos encuentran sentido en lo que hacemos, eso va directo al corazón. Y no solamente se repite, sino también se siente. Y eso es lo que debemos forjar en nosotros y también en los demás. Por eso aprendemos estas cosas y las repetimos, porque es la única forma de poder sentirlo, no solamente creerlo o repetirlo. Todo parte con la repetición, así aprendemos a hablar. Todos aprendemos a hablar escuchando y repitiendo. Por eso las personas que no escuchan no pueden hablar, por eso son sordos mudos.
porque se aprende a hablar escuchando. Uno aprende los ritos repitiendo, pero debemos aprender su significado para que signifiquen algo para mí. Si no, es solo una repetición sin sentido. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Te hace sentido? Sí, yo recordaba a Confucio, porque en China se ha establecido la enseñanza de Confucio, eh, y ha perdurado de una manera tradicional en las escuelas y en la formación de todos los niños por más de 2000 años, porque él justamente lo que pensó fueron los rituales y no era partidario de la idea de enseñar mediante el castigo, sino más bien de enseñar mediante los ritos. Entonces, lo que él hace en su sistema de enseñanza es que llenamos la vida cotidiana de rituales, pequeños rituales, para poder hacer más efectiva la vida en comunidad. Por lo tanto, se enseña de la empatía, se enseña del respeto, se enseña del otro, de un montón de valores que son como propios de la vida en comunidad, se van enseñando a partir de esta repetición de rituales que en un principio se aprenden y se memorizan. Los niños tenían que aprender, al menos hasta el año 40, debían memorizar una de las obras de Confucio, y posteriormente ya se comienzan a analizar, a entender en la medida que ya se han interiorizado en la vida, de la cultura. Entonces, me hace mucho sentido desde ahí, como de, son pedagógicos. Claro, el tema es precisamente eso, tiene que ser pedagógico. Bien, ¿estamos entonces? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. El culto cristiano se celebra en comunidad. Buscamos agradecer a Dios en comunidad. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Nos recuerda el Salmo 118. La confianza en el poder y amor creativo de Dios, porque Dios siempre está recreando su creación, nos conduce a vivir una vida de fe y a dar gracias a Dios cada vez que podemos. Por eso venimos a la iglesia y celebramos cultos en su nombre, confiados en que Dios nos ama y tiene todo el poder para ayudarnos en nuestras necesidades y la bondad para hacerlo siempre con amor y perdón, buscando nuestro bienestar y dándonos la posibilidad de vivir nuestras vidas en su paz. Esto es muy importante. Todo lo que hacemos en el culto es porque creemos que Dios quiere nuestro bien. Dios no nos quiere castigar ni hacer daño. Es porque nos quiere dar su amor, nos quiere dar su perdón, nos quiere mostrar su gracia, porque quiere nuestro bienestar, quiere que estemos bien. Dios no te pone obstáculos, no te cierra una puerta y te abre una ventana. No creemos en un Dios de cosas chicas, creemos en un Dios de cosas grandes, no en el Dios lastimoso al cual le tengo que agradecer por mis penurias. Creemos en el Dios que nos acompaña, que está con nosotros, que nos enseña y que quiere siempre que estemos bien y que no nos hace mal, no nos hace daño, ni aunque lo merezcamos. Dios no está aquí con nosotros para darnos el látigo, ni golpearnos, ni decirnos que quien te quiere te aporrea o con golpes se aprende. Dios viene a enseñarnos un amor gratuito, no a castigarnos si fallamos. ¿Ya? Eso significa vivir en la paz de Dios, vivir confiados en que Dios no es como mi papá, es un padre distinto. Mi papá me sacaba la cresta cuando era niño, cuando me equivocaba. Dios no hace eso.
Aunque yo crea que Dios es como mi papá, eso está mal, porque Cristo nos muestra quién es Dios. Y ese Dios da su vida por nosotros porque somos pecadores y necesitados de Dios. De otra forma, Jesús, en vez de haber pegado latigazos en el templo, nos habría pegado latigazos a todos hasta el día de hoy, si es por lo que merecemos. Debemos entender que creemos en un Dios de gracia, de amor gratuito, de perdón gratuito y que busca siempre nuestro bienestar. No que suframos. El sufrimiento es algo humano, no de Dios. Somos los seres humanos los que sufrimos por nuestra fragilidad y finitud, por nuestra mortalidad. Por eso sufrimos, nos ponemos viejos, nos enfermamos, porque somos frágiles, vulnerables. Pero Dios quiere que seamos fuertes en Él. Eso significa vivir en su paz, estar en batallas, en enfermedades, en falencias, siempre con Dios. No creyendo que Dios me está probando, sino estando seguro de que Dios está conmigo, ya sea dentro del agua o fuera del agua, ahogado o sano, vivo o muerto, en pecado o en la mayor justicia, Dios está siempre conmigo. Y eso es lo que Cristo nos enseña. Si no, vamos a creer en un Dios que es como mi papá. Estoy hablando en sentido figurado de mi papá, ¿ya? No le traten mal a mi padre. Y Dios no es tu papá. Es Padre Dios o Madre Dios. Pero no es como mi papá o mi mamá. Es distinto. Porque Dios es incondicional. Mis padres me podrán amar con un amor medianamente incondicional humano, pero siguen siendo humanos y por ende se equivocan. También juzgan y tienen sus propias falencias y aprendizajes. Dios es siempre igual, siempre gracia, siempre amor, siempre perdón. Eso no significa que yo juegue con Dios y yo diga, ah, mira, pero entonces hago lo que quiero y Dios me quiere igual. No, no significa eso. Significa que Dios sí te quiere igual, pero si tú no cambias, entonces significa que tú no quieres a Dios, que tú no estás creyendo en Dios. Y ese es tu problema, no de Dios. El tentar a Dios es nuestro problema, no de Dios. Eso es lo que pretendemos encontrar en el culto. Por eso cantamos, porque estamos felices y queremos unirnos en una sola voz para alabar a Dios, dar gracias a Dios. Y recordamos las palabras del Salmo que dicen, vengan, cantemos con alegría al Señor, celebremos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias y alabemos con música al Señor. Eso es lo que queremos hacer en cada culto. Y es así como damos gracias y gloria a Dios con el himno de entrada. Ese himno de entrada va a ser como una introducción temática al culto. No se elige el himno porque es lindo, sino por la temática que presenta. Y también por la música, si es más lento o más rápido, etcétera. Cada música va a responder a la tradición de cada iglesia. Sí, habrán iglesias en donde canten carnavalitos con guitarra y otras como la nuestra, en donde cantamos himnos antiguos con el órgano. Hay otros que tendrán guitarra y batería. Eso es netamente tradición comunitaria. No hay ninguna ley al respecto.
aunque el Salmo dice arpa, podemos usar cualquier instrumento para alabar a Dios, cualquiera. Lo importante es que eso tenga identificación con la forma de adorar de determinadas comunidades. Nunca le va a gustar a todos, pero eso se aprende. Yo cuando era chico odiaba el órgano y hoy en día lo amo. Es una cosa de aprendizaje también. Pero la iglesia siempre tiene que estar en constante reforma. Por ende, podemos probar nuevas cosas, nuevos elementos musicales que ayuden a las personas a conectarse con Dios. Eso no es una ley, sino que son tradiciones que pueden ser mejoradas. Por eso estamos haciendo un himnario nuevo en la iglesia con canciones arregladas y otras canciones nuevas, que espero esté listo antes de que yo muera. Así, en el reconocimiento de la obra de amor de Dios, le adoramos por su grandeza y eternidad de la misma forma en la cual lo recibimos como Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios. Acá está puesto Efesios 1, del 3 al 14. Esta vez se los puse ahí para que no tengan que sufrir mucho. Efesios 1, del 3 al 14, es un canto maravilloso. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. En su bondadosa voluntad, él nos eligió para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, para alabar la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy amado. En Cristo hemos sido redimidos por su sangre y recibido el perdón de los pecados en la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Esto es lo que pasa en el culto. Cristo nos hizo conocer el misterio, el sacramento de la voluntad de Dios, para que se cumpliera su designio en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Cristo, ustedes, nosotros, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es la seguridad de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo de Dios. Palabra de Dios. Amén. Como ven, este texto nos presenta todo lo que pasa en la celebración litúrgica, en el culto, porque nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero siempre nos centramos en cómo Cristo nos muestra a Dios, en cómo Dios nos ha elegido como hijos e hijas suyos, para que fuésemos santos por el bautismo, y ojalá irreprochables en su presencia por el amor, ojo, por el amor, no por la ley, no por
el miedo ni el terror, irreprochables y santos por el amor de Dios. No so pena del infierno, por el amor, porque su voluntad es bondadosa. Nos elige para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, por su gracia. Y así somos salvados, rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de los pecados en la riqueza de su gracia. Nuevamente, una gracia que se derrama, no que se trabaja, que se obra, se derrama sobre nosotros, que no merecemos, sino la recibimos por gracia, gratis, por amor. Y además nos da sabiduría y entendimiento, claro, a través de su palabra en el Espíritu. Cristo nos hace conocer el misterio de la voluntad de Dios. Ahí misterion en griego es lo que nosotros también conocemos como sacramento. Por eso decimos, este es el misterio de nuestra fe, es el sacramento de nuestra fe, es aquello que nos va a mostrar a Dios, pero ese Dios que nunca vamos a poder meter dentro de una cajita. Es un Dios que es misterio, que supera todo nuestro entendimiento, porque es Dios. Y así debe ser. Nunca el día en que creamos que podemos entender todo de Dios, deja de ser Dios. Deja de ser lo totalmente otro. Deja de ser lo divino y lo transformamos en algo humano y por ende deja de existir para nosotros. Debe haber misterio en Dios. Es la base de la fe. Sin misterio no hay fe, porque significa que esto sería razón y método científico. Y no estamos aquí para pelear con la ciencia, estamos aquí para creer en Dios. Y eso es siempre misterio. Y así, en Cristo somos hechos herederos. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia que es la salvación. Destinados a aquellos que han puesto su esperanza en Cristo. ¡Qué hermoso! Es una salvación para los que saben esperar. Eso es tener esperanza, saber esperar en Cristo. No que se cumpla lo que yo quiero, sino que la esperanza está centrada en Cristo y en su obra. Por eso, ustedes, nosotros que escuchamos la palabra, la buena noticia de salvación, una vez más, buena noticia de salvación. No es la palabra de castigo a la usanza del Antiguo Testamento, de la ira, de la abominación, del juicio y de la muerte, sino la buena noticia de la salvación, la palabra de la verdad. Y creyeron en ella. Hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Todos somos marcados con ese sello para siempre, a través del bautismo y a través de la fe, para que así podamos vivir en la verdad de Dios y en la buena noticia de su salvación. Y esa es la seguridad de nuestra herencia. Seguridad. Dormimos seguros porque sabemos que Dios está con nosotros. No significa que somos perfectos, no significa que no nos vamos a enfermar y no vamos a tener problemas. Significa que Dios está con nosotros para bien, para paz, para hacer buena noticia en nuestras vidas, para rescatarnos de la oscuridad, de la soledad, de una vida sin Dios, para salvarnos de esa vida lejos de Dios y acercarnos a su gracia, a una vida en constante esperanza. ¿No es maravilloso esto que celebramos en el culto? Es un canto a Dios porque estamos seguros que nos ama. Entonces, cuando nos juntamos en el culto a celebrar la liturgia, lo que hacemos no es repetir un par de pasos que no entendemos. Lo que hacemos
es celebrar el amor de Dios, la gracia de Dios. Es un regalo hermoso, hermoso. Y debo salir lleno de Dios, sellado con el Espíritu, lleno de esperanza en Cristo. Afuera me esperan todos los problemas, pero ahora los vivo con Dios en el corazón, con la fuerza de Dios en mi vida completa. Y nunca estoy solo, nunca. Y ustedes tampoco. Por eso no podemos ir al culto así nomás, como si fuera a ver un partido de fútbol y a ver quién gana, a ver si es bueno, a ver si me entretengo. No, 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 no. No vamos al culto a entretenernos. Vamos al culto a tener una experiencia de fe. Y eso depende en primer lugar de ti, no del pastor, de ti. Porque debes entrar a la iglesia preparado para que eso también suceda. Debes estar esperando que eso suceda. No una experiencia mística, sino que tu corazón esté tan abierto, que tu mente esté tan abierta, tan necesitada de Dios, que al momento de la confesión, del canto, de la palabra, del sacramento, lo recibas. Para bien. Que la palabra sea una buena noticia para ti. Que el canto sea una alabanza que salga de tu boca. Que el sacramento sea la presencia real de Dios. Puede que la canción no sea tu canción favorita. Cántala igual. Puede que el pastor tuvo un mal día y predicó horrible. Saca lo bueno. Puede que el pastor haya dicho cosas en el sermón que tú no estás de acuerdo. Sí, puede ser. Saca lo bueno. No te lo tomes personal. Puede ser que alguien te haya dicho algo inadecuado. Puede que los niños estén haciendo ruido. Quédate con la buena noticia. No busques el culto perfecto porque no existe. Porque no vamos a buscar al culto una experiencia mística como si yo estuviera en un monte solo mirando el atardecer y los pajaritos cantándome alrededor. No, eso no es real. Nosotros hacemos cultos en el mundo real, con ruidos, con bocinazos, con personas que tosen, con niños que se caen, con el abuelito que le suena el celular. Es la realidad. Y en esa realidad vivimos la fe, en el mundo real. Porque si no, siempre vamos a tener que esperar lo perfecto. Y así no vamos a tener nunca paz. Siempre va a haber algo que te va a molestar, siempre. Algo que no te va a gustar, siempre. A mí también me pasa. Y debemos abstraernos de ello y tomar lo bueno, quedarnos con el vínculo con Dios, quedarnos con un esfuerzo personal para que ese vínculo se haga realidad y no solamente que se cumpla lo que yo necesito, sino que yo pongo de mi parte para que ese vínculo con Dios y con la comunidad se haga real. Y todos debemos aprender a hacer eso, porque si no, voy a llegar a la iglesia para ser servido. Y no, yo vengo a servir. Obvio que también debo tener mi espacio de oración, de silencio, de introspección, pero a la larga todos estamos en la iglesia para aprender a servir y no para ser servidos. Y esa es nuestra actitud para entrar a la iglesia. Miriam. Creo que ha sido excelente tu intervención, Rudy. Es como un bálsamo
de aprendizaje y de recordatorio, porque desde que yo voy a la iglesia más de 20 años, en la iglesia luterana, desde que tú hablas del preludio, de la entrada, el himno de entrada, no lo había analizado, sé que es una adoración al Señor, los salmos también lo son, pero al darte cuenta, cuando tú dices, Cristo nos hizo conocer el misterio de la voluntad de Dios, uno cuando está en la iglesia no piensa eso. Uno, por supuesto que adora a Cristo, pero no lo ve en ese sentido. Ahora que lo he escuchado atentamente y tomé algún apunte, para mí el culto sería una expresión de fe, de adoración, de una necesidad, de necesidad que todos tenemos de Dios ante el momento de la vida. Porque en el fondo vamos al culto porque somos cristianos y también somos pecadores y pedimos perdón. Pero si no tenemos fe, no va a servir de nada. Pienso eso. Y también no me he detenido en lo importante de los salmos. Tú dijiste, los salmos son momentos espirituales en nuestra vida. No lo había visto así. Yo lo había visto, siempre lo leímos con mi marido, con Raúl, los salmos, pero no lo había visto como momento espiritual, lo había visto como una palabra del Señor, pero ahora me queda, o sea, me calza mucho mejor. O sea, creo que ha sido un excelente aporte porque yo en la tarde leí lo que tú mandaste la semana, hice hasta un dibujito que me salió más o menos, pero más o menos para aprender un poquito del año de la liturgia de la iglesia, pero ahora me calza mejor. O sea, creo que lo encontré muy bueno, realmente. Te felicito. Qué bien. Gracias, gracias. Bueno, el Salmo, como dije, es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe de un ser humano pecador igual que nosotros que confía y también a veces duda de Dios. Por eso los salmos tienen esta cosa tan pasional que usualmente siempre se les ve como esto del poema lindo y todo, pero los salmos son bastante bruscos. Hay salmos que son grotescos. Entonces, uno debe aprender a leer el salmo desde la lógica de la humanidad que busca a Dios. Y en ese ámbito es muy, muy interesante leer cómo el salmista se enoja con Dios, cómo agradece a Dios, cómo confía en Dios y cómo le dice a Dios, oye, despiértate, ¿ah? Que no estás haciendo nada. Y esa relación que tiene el salmista con Dios nos ayuda a entender también nuestra propia relación con Dios, que es cambiante. Si no estamos siempre felices, no estamos siempre seguros, no estamos siempre confiados. Por eso ese vínculo con Dios que buscamos en los cultos es tan importante de hacerlo siempre, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos celebrando o cuando estamos llorando. Tenemos que hacerlo siempre con Dios, porque ahí es donde la vida es real. ¿De qué sirve si estoy triste quedarme en la casa cuando necesito de mi comunidad que me abrace, cuando necesito escuchar la palabra para poder pensar quizás en lo que no estoy viendo, cuando necesito de la confesión para pedir perdón por el error que cometí o pedir perdón por la ira y el odio que siento por lo que me hicieron, o el sacramento que me hace sentir esa presencia de Dios y me hace entender y tener la fuerza que no tengo para seguir luchando. Todo lo tenemos que hacer en el culto para que así esto se haga real desde la fe. Y así va a ser. Piensen en esto cuando estén en la iglesia, porque es maravilloso sentirlo en la piel, en el estómago, que se nos ponga la piel de gallina cuando escuchamos el órgano, cuando nos preparamos para la confesión, cuando estamos en la Santa Cena. Oren en ese momento, disfrútenlo. No existe en ninguna otra parte. Imagínense tomar la Santa Cena en una fila. Pónganse en esa, imagínense el mismo momento en que nosotros estamos tomando la Santa Cena, imagínense estar en una fila y se van a dar cuenta que lo que tenemos es
una maravilla, porque tenemos tiempo, tenemos espacio, tenemos espiritualidad, tenemos silencio, tenemos música, tenemos palabra, tenemos comunión, comunidad, lo tenemos todo. Y eso es un regalo de pura gracia de Dios y debemos aprovecharlo. No es el culto perfecto, pero sí es un vínculo que si lo aprovechamos bien, se hace perfecto en Dios. Y ese es mi deseo para con todos nosotros. Ana María. A mí me encanta el culto de la iglesia luterana, porque uno se siente partícipe y porque la iglesia católica cuando viene el momento del sacramento, ay Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, vamos siempre con culpa. Entonces, tan lindo el culto en la iglesia, bueno, no solo la luterana, la anglicana, también en la iglesia protestante. Uno se siente, como dices tú, responsable de su fe. Yo tengo mucha fe, Dios, Dios lo sabe. Y yo cuando llego a la iglesia, antes de sentarme, siempre le digo, Señor, heme aquí con un corazón abierto, mi mente y oídos abiertos para recibir tu perdón, tu palabra y participar de tu Santa Cena. Yo no digo para ser digna participar de tu Santa Cena como se supone que hay que ser en la Iglesia Católica, que lo encuentro, todo es culpa. En la Iglesia Católica pasar primero al confesionario, si no, no podéis participar en la iglesia, la misa. Entonces, absurdo. Es mucha culpabilidad aquí. Uno es libre, en las iglesias protestantes vive la fe tranquilo como debe ser y en comunidad, que así tiene que ser. Gracias, esa es la idea, esa es la idea, ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer. Ojo, es un esfuerzo de cómo yo entro a la iglesia. Es muy importante, si yo entro a la iglesia para ser entretenido, entonces lo más probable es que salga frustrado. Debo también esforzarme en que todo lo que pase en la iglesia yo le busque el sentido y no solamente sea como si está todo pensando en mí, porque no tengo que estar todo el día esperando milagros, tengo que ser yo ese milagro y de que Dios obre en mí, en todos nosotros. Muy bien, muy bien, ¿Yo puedo decir algo? pero por supuesto, Eh, es súper interesante empezar a conocer las razones y los porqués de, de las cosas que se hacen dentro de la liturgia del culto, digamos, luterano. Y para mí siempre fue, o bueno, no siempre, pero de un punto a esta parte, fue importante que dentro de la reunión, digamos, de la iglesia, se considerara de alguna forma al que viene por primera vez. Cuando yo empecé a asistir con ustedes, una de las cosas que me gustó mucho fue el pendón que tienen afuera, donde habla de quién es el luterano, de cómo piensa el luterano. Esto de, bueno, todo lo que está escrito ahí en realidad, no me acuerdo punto por punto como todo lo que decía, pero a mí me encantó, porque eh, coincidía de alguna forma con lo que yo andaba buscando, con lo que yo estaba definiendo en función de lo que consideraba que debía ser el pensamiento de una iglesia en términos generales, en términos muy generales. Entonces ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, esto de que nos ponemos de pie cuando entra el pastor o cuando va a pasar adelante para iniciar la reunión, porque hace alusión al tema del sacerdocio universal, es súper interesante descubrirlo. Uno puede tener nociones y claro, cuando ya uno ha estado en más de una iglesia y lleva algún poco de tiempo dentro de este círculo,
tiene ciertas referencias y puede asumir ciertas cosas. Pero quizá la forma más simple de entender esto o de deducirlo a- a título personal sea que nos ponemos de pie porque entró el pastor, por ejemplo. Entonces quizá sea importante buscar la forma de compartir esto, de lo que significan a lo mejor los tips más simbólicos o más o que son más notorios dentro de la liturgia. Por ejemplo, el tema de las campanas, por ejemplo, el ponerse de pie cuando entramos, el ponerse de pie al momento de leer la Biblia. Y lo digo porque cuando yo empecé a conocerlos también fui curioso. Entonces creo que dentro de todo lo que es la liturgia, de todo lo que es el culto del día de reunión de la iglesia, no debemos olvidar a los que no tienen la costumbre de hacerlo y que nos pueden visitar por primera vez. Y poder compartir esto que de alguna forma queremos expresar con todo lo que hacemos, les puede significar querer volver. Sí, toda la razón, claramente. Si es que miraste la liturgia que les envié por el WhatsApp hace un tiempo atrás, en esa liturgia que está corregida aparece todo esto, en la versión nueva, que se supone que debería estar lista, pero la persona que está, se supone, a cargo de imprimirla no lo ha hecho todavía. Eh, pero ya que estamos en esto, Daniel, pégale una buena mirada y el resto también y aprovechemos este espacio para pegarle una última corregida desde ustedes y de ver qué cosas podrían agregar como explicaciones, símbolos o qué cosa no queda tan clara y lo arreglamos para que cuando hagamos la nueva impresión, porque las otras ya están viejas, lo hagamos de la mejor manera posible. ¿Qué les parece? Y me ayudan, lo hacemos juntos. Así que díganme si es que hay cosas que pueden hacerse mejor o escribirse de otra forma o con alguna mayor explicación, que eso siempre sale en rojo abajo de los títulos y le damos, ¿ya? Así que muy bien, muy bien. Me gusta eso, que lo hagamos juntos. Esta liturgia nos demoramos 4 años en hacerla. 4 años. Toda la comunidad, juntos, en todos los grupos, la cantábamos, en los espacios, probando, para que a todo el mundo le hiciera sentido. Hicimos las canciones, las letras, para que tuviese la identidad de la comunidad en ese momento, ¿no? Y por eso la amo. Pero eso no significa que no pueda mejorar. Y además que las liturgias en general siempre deberían estar en renovación cada 15, 20 años, porque la gente va cambiando también, no podemos hacer siempre lo mismo. ¿Ya? Así que si tienen alguna propuesta interesante, háganla nomás. Muy bien, queridos, queridas, estamos, nos ponemos y dejamos en las manos de Dios para que así en este espacio maravilloso de aprendizaje litúrgico podamos vincularnos cada vez con más profundidad a la gracia y la buena noticia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por estos momentos compartidos
por inspirarnos hacia una espiritualidad sana, comunitaria y centrada en Cristo. Ayúdanos y guíanos para que todo lo que hagamos en la iglesia, Señor, sea en tu nombre y no en el nuestro, que sea para escuchar tu buena noticia y no las noticias de otros, que sea para recibir tu presencia y no para esperar la presencia de otros. Gracias porque tú nos movilizas hacia el compartir nuestras vidas en la iglesia. Permítenos, Señor, que ese compartir sea lleno de tu gracia, de modo que estemos juntos en tu amor y en ese amor aprendamos a vivir en paz entre nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de nosotros. Amén. Gracias. Cariños para todos. Gracias. Hasta mañana. Saludos a todos. Que estén Chao, bien. chao. Chao, Que chao. esté muy bien, cuídense. Gracias. Buenas noches.